¿Qué tipo de apoyo psicológico necesitan los pacientes con Parkinson de parte de su entorno? A ver, como todas las enfermedades degenerativas, en los adultos mayores, el Parkinson, el Alzheimer y otras enfermedades que ocurren con cierta frecuencia en la tercera edad, el apoyo de la familia está identificado como uno de los apoyos más importantes que estos pacientes requieren, ¿no? Aparte del apoyo que tengan de su personal de salud, aparte del apoyo también que tenga el medio ambiente en general, son pacientes que requieren una serie de apoyos. La familia cumple un papel muy importante que tiene que ver con distintos tipos de acciones, ¿ya? En primer lugar, hay que entender que esta es una enfermedad de larga data, Francisco. Son enfermedades que son degenerativas y que tenemos pacientes que viven varios años, cursan esta enfermedad y que tienen que asistir a un proceso de deterioro que es muy complejo y muy doloroso para quien lo asiste, pero también para la familia que le toca acompañar este proceso. Te hago esta aclaración porque yo creo que hay varios elementos importantes a la hora de definir qué tipo de apoyo requieren estos pacientes. En primer lugar, es importante acompañar a un paciente entendiendo que este es un proceso particular e individual de cada sujeto. Uno de los errores clásicos que cometen las familias que apoyan a este tipo de pacientes con enfermedades, como te decía, como el Parkinson, pero también como el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas, es tener una especie de maqueta o molde de cómo debieran ser. Y en el fondo pierden de perspectiva qué es lo que este paciente en particular requiere. Cada paciente va a ser un proceso particular, único, que va a establecer demandas y requerimientos particulares de ese paciente. Hay pacientes que van a requerir más contención en algunas áreas que en otras. Y por lo tanto, el primer gran requerimiento tiene que ver con ser capaz de acompañar desprejuiciadamente a este paciente para ser capaz de entender cuáles son las necesidades particulares que él manifiesta, ¿ya? No todos los pacientes sufren el mismo tipo de deterioro en el mismo tiempo, de la misma manera, y por lo tanto ser capaz de leerlo es importante. Dos, en una primera etapa de la enfermedad, yo diría que lo esencial tiene que ver con el apoyo emocional y con la comprensión, ¿no? El apoyo emocional para entender qué significa para el otro vivir este proceso, ¿no? Yo creo que cualquier persona que ha estado cerca de alguna persona que ha tenido una enfermedad de tipo degenerativo sabe que esta persona va a tener problemas de autoestima, problemas de frustración, problemas de temor, de angustia, de incertidumbre respecto a lo que le va a pasar. Y por lo tanto tener un entorno familiar, afectivo, contenedor, nutricio, ¿ya? Que sea capaz de acompañar, de escuchar, de dialogar es tremendamente importante. No juzgar al paciente y tener una cuota enorme de cariño y paciencia para entender también los vaivenes emocionales que esto trae. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que pensar, que una familia sería interesante que garantizara a un paciente con estas características. En segundo lugar, yo creo que es también importante en este acompañamiento particular de un proceso que es único, ¿verdad? Ser capaz de mantener ciertos grados de autovalencia, ¿verdad? Fíjate que ser capaz de permitir que el paciente haga lo que pueda hacer mientras lo pueda hacer es súper importante. ¿Mm? Mantener esta capacidad de un paciente que tenga grados de independencia dentro de lo posible. La tendencia natural muchas veces de las familias es adelantar estos requerimientos. Entonces, por ejemplo, para ponerte otras situaciones, tenemos familias que muchas veces lo que hacen es ponerle pañales anticipadamente a sus pacientes, ¿verdad? Pensando que tal vez lo va a necesitar, y lo que estamos haciendo es disminuir la posibilidad de que ese paciente mantenga su función en la medida de lo posible. Entonces, una recomendación importante para estas familias es que sean capaces de llevar la vida lo más normal dentro del tiempo que sea posible, ¿verdad? Acompañar, a lo mejor tener más paciencia, la rapidez, la agilidad de este paciente para hacer ciertas tareas va a ir cambiando, pero eso no significa que haya perdido esa facultad. En ese sentido es importante diferenciar que no es lo mismo hablar de agilidad que de habilidad. Tú puedes que pierdas la agilidad, pero la habilidad en algún tiempo aún está conservada. Por lo tanto, una familia que es comprensiva, que es capaz de acompañar y permitir al paciente que mantenga ciertos grados de autonomía es tremendamente importante.
Y yo te diría que otro apoyo también fundamental tiene que ver con evaluar las condiciones que este paciente va a vivir y si la casa donde se vive o el entorno donde se vive es el ajustado. Por ejemplo, una de las cosas que generosamente tienen que hacer estas familias a veces es hacer ciertas adecuaciones dentro del hogar que permitan que este paciente se pueda desplazar y se pueda mover con cierta facilidad y que podamos evitar ciertos accidentes que pudieran agravar eh, el proceso de este paciente. Alfombras, pasillos angostos, escaleras, donde está el dormitorio. Entonces, todo ese tipo de elementos también ayuda. Y yo te diría que estimular en la medida de lo posible al paciente para que mantenga sus facultades y que dentro de esas facultades también, no solo en el área cognitiva, no solo en el área funcional físico, sino también en el área social. Estimular y acompañar a este paciente para que también él pueda mantenerse hábil y vigente en su capacidad de relacionarse con los demás. Sin embargo, también creo que es importante, ya que estás hablando del cuidado que los cuidadores tienen que presentar respecto a sus familias, a sus pacientes con Parkinson. Un apartado que uno no puede olvidar es que estas familias también requieren de un apoyo especial. Un cuidador tiene que ser capaz de cuidarse a sí mismo, ¿ah? Y tener esto en mente es fundamental, porque si tenemos un cuidador que está sobrepasado, que está agobiado, que está sobreexigido, que está abrumado, claramente ese cuidador va a prestar, valga la redundancia, un cuidado de menor calidad a su familia. Entonces, también es recomendable a la hora de pensar en las familias que acompañan pacientes con Parkinson, que ellos también tengan un espacio que les permitan tener cuotas de autocuidado, en la medida de lo posible tener espacios de descanso, en la medida de lo posible distribuir bien las tareas de acompañamiento de este paciente para no sobrecargar a un cuidador en particular, entrenar a estos cuidadores para que sean capaces de pedir ayuda, y también se recomienda mucho que tengan una persona de confianza con la cual ellos puedan ir compartiendo lo que significa la experiencia de cuidar a un paciente que tiene esta enfermedad. Y este personaje puede ser o puede ser un amigo, un familiar, pero también ser capaz de identificar cuando se quiere un apoyo de otro tipo, como un apoyo profesional, del área de la salud, algún terapeuta, y también estar abierto a la posibilidad de participar de grupos de apoyo que te permitan a ti compartir y desahogar con otros lo que significa vivir y estar cerca de un paciente que vive esta enfermedad.